sus invitados. Hoy vamos a darle los buenos días a una doctora que va a estar hablando con nosotros sobre el cuidado y la educación en la diabetes. Una de las condiciones que más abunda en esta isla. Y le voy a dar los buenos días a la licenciada Maricel Menchaca. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días, muy bien, como siempre digo, feliz de estar una vez más ante las cámaras, ¿verdad?, en Facebook y radio. Saludos a todos los radio oyentes. Compartir contigo siempre es una dicha. Así que hoy precisamente está guapísima para que entren a Facebook para que la vean. Estoy bien contenta porque la doctora Frances Colón aceptó nuestra invitación. Además del tema de la diabetes, en verdad nos trae mucho el tema de los medicamentos que se están utilizando como tratamiento para rebajar. Se ha hecho un boom con algunos medicamentos que son inyectables, que se utilizan son para diabetes, pero como uno de los efectos secundarios es que rebaja uno, pues los están utilizando. Así que nos vamos a dirigir más por ese área, pero quería presentarles a la doctora Frances Colón. Ella es doctora en farmacia. Ella actualmente es catedrática en la Escuela de Farmacia Nova en Puerto Rico. Ella da farmacoterapia, así que ella sabe todo un poco. Muy bien. Y es excelente comunicadora y eso es importante para este programa. Además de eso, como parte de sus labores, pues ella está participando como asistente clínico en la Clínica Satélite de Santa Isabel, en Salinas y en Patilla. Ella tiene muchos sombreros, pero ella es joven, ella tiene energía y el conocimiento que tiene es muy vasto. Muy Así bien. que agradezco. Ella vio ¿Así? le pregunté que si había luz, me dijo que sí. Sí, ya tiene electricidad. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todos, un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana. Gracias por haber recibido la invitación de la licenciada, gracias por haber llegado hasta acá, hasta Gualo Radio, y este es un tema que está en boga, como dicen por ahí, porque mucha gente para buscar la forma de bajar esas libritas de más, pues están buscando algunas alternativas fáciles, entre comillas, porque sabemos que para lograr bajar de peso en muchísimas instancias hay que hacer muchos esfuerzos, hay que ser consistente, y es una combinación de distintos elementos: alimentación, actividad física y demás. Así que mucha gente quiere pasarla rápido y bajar de peso rápido, utilizando, como bien anticipó la licenciada, unos medicamentos que son prescritos para pacientes con condiciones específicas como es la diabetes. ¿Cómo es que surge esto, doctora? Pues mire, esto surge, ¿verdad? Yo creo que el primero de estos agentes fue aprobado en el 2005 y ahora tenemos una gama de estos agentes que inclusive los podemos encontrar combinados con insulina en el mismo producto para pacientes diabéticos. Hemos observado que además de bajar ese azúcar en nuestra sangre, también tienen un efecto en el peso. Y 3 de esos medicamentos están aprobados actualmente, no solamente para bajar el azúcar, sino también para bajar de peso. Una de las peculiaridades de este medicamento, a diferencia de otros medicamentos, es que se inyecta, ¿verdad? Y la frecuencia de administración pudiera ser semanal y hay otros que se administran diariamente. ¿Qué cosas son atractivas de este medicamento? Que puedes observar una diferencia, ¿verdad?, significativa en tu peso. Y hemos visto esta promoción en las redes sociales, en nuestros familiares, en nuestros amigos cercanos, de que estos medicamentos realmente valen la pena, porque si el medicamento es efectivo en ese individuo como tal, sí tú puedes ver un efecto significativo en tu peso. Eso es un beneficio del medicamento, además de bajarte el peso. 2 de ellos, además de bajarte el peso, tienen otra indicación para esos pacientes que están sobrepeso u obesos, que realmente son candidatos para esta terapia, protegerlos de enfermedades cardiovasculares. Eso es espectacular. Saben que los pacientes diabéticos usualmente tienden a morir de enfermedad cardiovascular, no tanto de otras condiciones, sino de infarto al miocardio, de derrame cerebral. Así que tener un medicamento que te baje el azúcar, más que te proteja de tu morir cardiovascularmente,
Eso es un hallazgo significativo y qué bueno que estamos viviendo eso en nuestra historia. Porque antes lo que hacían los medicamentos de diabetes solamente eran bajar tu azúcar. Y al bajar tu azúcar tú disminuyes enfermedad renal, tú disminuyes daño a tus nervios y ese dolor neuropático que siente el paciente, pero que también te protejan tu corazón. Eso es algo espectacular. ¿Qué podemos hablar de lo negativo? Hemos visto que como hay tanta accesibilidad a estos medicamentos, no solo a través de esas farmacias que tienen las licencias del Estado para dispensar estos medicamentos, hemos visto que otras áreas, otros sectores se están dedicando, ¿verdad?, a brindar y a hacer más accesible este tipo de medicamentos que por el FDA tienen que ser prescritos por un médico. Esto no es así de fácil como obtenerlo en la internet o ir a un sitio donde no haya una supervisión de un médico para saber si ese de verdad es un candidato para el medicamento, si está siendo efectivo y más que efectivo, si está siendo seguro. Porque todos los medicamentos, ya como parte del medicamento, traen unas cosas de seguridad con ellos, unos efectos adversos, que como todos los medicamentos, puede ser que el paciente los presente o puede ser que no. ¿Quién es el candidato para este medicamento? Es la primera pregunta que me parece que debemos discutir, porque mencionó que pues es para pacientes diabéticos. Pero ¿qué tipo de diabético puede? Porque hay diabéticos que toman medicamentos, no se inyectan. Así que, ¿qué tipo de paciente es el candidato para recibir este inyectable? Ok, hablemos de pacientes diabéticos. Por ahora están aprobados para pacientes diabéticos que le conocemos la diabetes como diabetes tipo 2. No para pacientes diabéticos tipo 1, que si quiero simplificar la definición de diabetes tipo 1, son los que dependen totalmente de insulina. Es para un paciente tipo 2 que puede utilizar, ¿verdad?, medicamentos orales o medicamentos inyectables como estos para manejar su azúcar. ¿Okay? En términos de pacientes por el peso, para bajar de peso, hay un marcador que nosotros utilizamos para saber si nuestro peso está adecuado o no para nuestra estatura. Se llama el índice de masa corporal. Si mi índice de masa corporal está mayor o igual a 27, con una comorbilidad o con otra condición crónica como hipertensión, diabetes o colesterol alto, ya yo soy candidato para utilizar este medicamento para bajar de peso. Si mi índice de masa corporal es igual o mayor de 30, que eso es lo que ya se conoce como obesidad, ya sin tener alguna otra condición, ya yo soy candidato para recibir este medicamento. Y mira qué espectacular esto, que un paciente que no tiene diabetes, pero está clasificado como obeso, puede utilizar uno de estos agentes, un agonista de receptor de GLP-1, ese es el nombre de la categoría, de la clase, ¿verdad? Y dentro de esos medicamentos tenemos ingredientes activos como semaglutide, tirzepatide y liraglutide, que son aprobados por el FDA para el manejo de peso. Tú puedes ser obeso, no tener diabetes y utilizar estos medicamentos para que vean cuando se utilizan como la única terapia en el manejo de diabetes o en el manejo de peso, qué poca probabilidad tienen de bajar el azúcar. Que un paciente obeso que no tiene diabetes lo puede utilizar y no le da bajones de azúcar. Así de seguro en términos del manejo del azúcar, para que pensemos que también estos medicamentos tienen un beneficio. Óyeme, y algunas veces pensamos, ¿verdad?, que el peso no es importante. Las personas que están sobrepesos y obesas, la obesidad, quiero recalcar que es uno de los factores de riesgo de muchas enfermedades cardiovasculares. Si tú atacas el peso, si tú atacas la obesidad y el sobrepeso, tú disminuyes muerte cardiovascular, ¿verdad? Estas pacientes que tienen hipertensión, colesterol alto, diabetes, entre otras condiciones, se ven afectados por esa obesidad. Así que tener un medicamento en ese arsenal de diabetes o en el arsenal de medicamentos para manejar el peso es importante. A donde nos queremos entonces dirigir es a aquellos que no están ni sobrepeso, que no tienen otra comorbilidad, no están obesos y no son candidatos para estos medicamentos, que los estamos utilizando no con un uso adecuado, ¿verdad? Hay otros pacientes, ¿verdad?, que en donde está contraindicado este tipo de medicamento y por eso es tan importante que este medicamento sea prescrito por un médico, sea evaluado su efectividad y seguridad. Bien, es prescrito por un médico, pero ya levantó bandera
de que hay personas que están utilizando esto que no son diabéticos, que no están sobrepeso y cómo entonces lo obtienen. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que el medicamento es un poquito más accesible más allá de la farmacia en otras instituciones, y por eso es tan importante alentar a nuestros pacientes y a la comunidad. El FDA, ¿verdad?, que es la Asociación de Drogas y Alimentos, y se asegura que los medicamentos que están en la farmacia por prescripción sean efectivos, seguros y convenientes para los pacientes. No tiene manera de verificar lo que se está dispensando o lo que se está administrando en este otro tipo de instituciones que a lo mejor no tienen las licencias o las acreditaciones, ¿verdad?, para poder seguir dispensando un medicamento que requiere receta. Así que no sabemos si esos medicamentos que se componen y se administran a los pacientes realmente tienen los componentes que se claman, ¿verdad?, o que se indican que tienen. No tienen la potencia, a lo mejor tienen impureza, no se desarrollan en un lugar fuera de contaminación, lo que le llamamos estéril. Todas esas cosas son importantes pensarlas. Y entonces cuando tú ves esto, me estoy arriesgando, porque puedo tener una impureza, me estoy arriesgando a pagar algo que a lo mejor no tiene la potencia que puede tener el medicamento que realmente está evaluado para efectividad y seguridad. Estoy gastando mi dinero, estoy poniendo las esperanzas en un producto que a lo mejor no va a tener el beneficio que busco porque no tiene el ingrediente que debe tener, o no tiene la potencia o la efectividad, porque esos ingredientes muchas veces lo que hemos visto en algunas farmacias o en algunos tipos de composiciones es que se utiliza otro componente que son las sales, que no fue el que se evaluó en los estudios clínicos. Me gustaría hablar de cuáles son los riesgos que tiene el que se le administre a un paciente que no necesita este medicamento, qué consecuencias tiene, qué efectos pudiese provocarle. Pero me va a responder eso cuando regresemos de la pausa, doctora. Regresamos a Salud, Cultura y Algo Más, y les recuerdo que los sábados alternos, el segundo y el cuarto sábado de cada mes, somos tema de conversación. Siempre les invitamos a que nos busquen a través de todas las plataformas, en las redes sociales, en Facebook como Programa Radial Salud, Cultura y Algo Más. Y en X, antes Twitter, @Salud y Cultura, y también nos puede ver a través de las plataformas de Wallo Radio. Recuerden que estamos también en la banda FM, el 105.1 FM, así que usted tiene la alternativa, la opción de por distintas vías poder escuchar este programa y de igual forma repasar la discusión de estos temas interesantísimos que tienen que ver con el área de la salud. Estoy conversando con la licenciada Maricel Menchaca, quien ha invitado hoy a la doctora Frances Colón Prats, que nos está educando sobre el tema de estos inyectables que están muy en boga para bajar también de peso, pero que inicialmente es para pacientes diabéticos. Claro está, ya ella nos ha explicado algunos asuntos que debemos entender sobre este medicamento inyectable, y le preguntaba cuáles son esos riesgos para los pacientes que no necesitan este medicamento. Pues hablemos de los riesgos del medicamento, ¿verdad? Y esto es ambos, para pacientes que no lo necesitan como para pacientes que sí lo están utilizando, ¿verdad?, con uso, con una indicación. Ellos cargan, ¿verdad?, como todo medicamento, un perfil de efectos adversos o efectos secundarios, entre ellos náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, ¿verdad?, por otra parte. Cuando estamos hablando de náuseas, vómitos y diarrea, ¿verdad?, esas son tres cositas que nos alertan y ponen bandera de que si ocurren muchos eventos de vómitos y diarrea, me puedo deshidratar. Eso sobrepuesto
a una función renal disminuida podría causar daño agudo del riñón, ¿verdad? Y nosotros necesitamos el riñón para limpiar, ¿verdad? Limpiar la sangre de nuestro cuerpo, es un órgano esencial. Eso por una parte. Náusea, vómitos, diarrea y estreñimiento son los efectos adversos más comunes de estos medicamentos o efectos secundarios. Y muchas veces son estos pacientes, si no los utilizamos de manera adecuada, ¿verdad? Porque también hemos visto una escasez de estos medicamentos, como ya están tan accesibles y todo el mundo quiere acceso a ellos, hemos visto que hay una escasez de medicamentos, especialmente en esas dosis iniciales. Y muchos pacientes se arriesgan a comprar una dosis un poquito más alta. Cuando empiezo con una dosis más alta, sin hacer una titulación de dosis desde una bajita a una más alta, ir acostumbrando a ese cuerpo a esos efectos adversos, veo todos estos pacientes en la sala de emergencia con unas náuseas y vómitos terribles que tienen que ser manejados con medicamentos en sala de emergencia, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos tenemos? Y no queremos que lleguen a la sala de emergencia. No, ¿verdad? Porque allí hay otras condiciones de salud que si podemos evitar llegar a la sala de emergencia, pues muchísimo mejor. Claro, y, ¿verdad? Y quizás esto es otro tema que tenemos que atender en un futuro de salud pública. Estoy haciendo un buen uso de mi sala de emergencia cuando realmente hay una emergencia y este tipo de cosas puedo mejorarlas antes de llegar a una sala de emergencia. ¿Qué otras cositas tenemos con estos medicamentos? Estábamos hablando aquí con algunos amigos de la emisora que si el paciente tiene un tipo de cáncer de la tiroides, un historial de tipo de cáncer de la tiroides o su familiar cercano lo tiene, hay muchos de estos medicamentos que están contraindicados. En pacientes que tienen una condición de los ojos que se llama retinopatía diabética, ¿verdad? Que se daña la retina, que es lo que nos ayuda a ver bien, ¿verdad? Nuestras imágenes, a reconocer los colores, a tener visión. Estos medicamentos, uno de ellos en específico, pudiera empeorar esa condición de retinopatía diabética. Tenemos otra cosita que llamamos gastroparesis. Gastroparesis es que paro la velocidad con que baja mi comida de la boca por ese sistema digestivo. Si yo paro eso, puedo tener, ¿verdad?, un paro gastrointestinal y vuelvo de nuevo, náuseas, vómitos, pero entonces mi sistema digestivo no está funcionando apropiadamente. Y de hecho, eso es uno de los mecanismos de acción para que el medicamento, ¿verdad?, te mantenga lleno más tiempo en el estómago y tú estás más saciado. Hemos visto otros reportes que el medicamento también entra dentro del cerebro y le dice a nuestro sistema que controla el apetito está saciado, pero así como entra el sistema nervioso central al cerebro, le puede decir otras cosas. Y hemos tenido algunos reportes, aunque son mínimos, de ideas suicidas, ¿verdad? Son mínimos y todavía el FDA no ha establecido, ¿verdad?, que hay una causalidad o una causa y efecto muy relacionado, pero todavía necesitamos más estudios, ¿verdad? Así que, banderita, hay que decirle al paciente, si ves que hay algún cambio en tu comportamiento, si en algún momento quieres hacerte daño a ti, es importante que te comuniques conmigo, con tu farmacéutico o tu médico inmediatamente, ¿verdad? Son algunas de las precauciones que tenemos. También puede inflamar el páncreas y causar algo que se llama pancreatitis. Y teníamos aquí un comentario de Alejo, que señala, mi esposa murió ayer aparentemente de un bajón de azúcar, era diabética tipo 1 y hace 2 semanas comenzó a usar Ozempic para bajar de peso. Leí que la combinación de Ozempic con insulina para tipo 1, diabetes tipo 1 es peligrosa. ¿Verdad? Sentimos mucho la pérdida de nuestro oyente, radio escucha. Bien importante, cuando nosotros estamos utilizando, y esta paciente diabético tipo 1 depende completamente de insulina, ¿ok?, para manejar su azúcar. Podríamos utilizar entonces en este caso el Ozempic, que no es el nombre original indicado para bajarle peso, es el indicado para bajarle azúcar, ¿verdad? Tenemos otro nombre de marca para bajar de peso, lo pudiéramos utilizar, que se llama Wegovy, lo pudiéramos utilizar para bajar de peso en un paciente diabético. ¿Qué pasa? Como ambos de estos medicamentos me bajan el azúcar, habíamos hablado de que cuando uso estos medicamentos como única terapia para manejar el azúcar, no es tanto riesgo de hipoglicemia. Pero si la combino con insulina o con unos medicamentos de la clase que llamamos sulfonilureas, que son el glimepiride, glipizide o glimburide, hay un riesgo alto de hipoglicemia o bajones de azúcar. Así que lo que recomendamos es que una vez iniciemos
el agonista del receptor de GLP-1, en este caso semaglutide, con el nombre original de Ozempic, debemos hacer una disminución en la insulina o en la dosis de los medicamentos que llamamos como sulfonilurea para evitar entonces ese tipo de eventos de hipoglicemia. Eso se pudo haber evitado. Exacto. Eso se puede haber evitado con un seguimiento cercano. Siempre que tenemos insulina o sulfonilurea y añadimos otro medicamento, hay que tener un cuidado directo, observación constante. Más frecuente, especialmente si el paciente es un paciente de 65 años o más que está a mayor riesgo de hipoglicemia y de no notarlo, ¿verdad? Porque si tú llevas mucho tiempo con diabetes, tu sistema nervioso, tus nervios, dejan de percibir los signos y síntomas que te da el bajón de azúcar porque se van dañando con la misma azúcar alta. Así que algunas veces perdemos la capacidad de que nuestro cuerpo nos diga, oye, hay sudor, hay temblor, hay palpitaciones, te está pasando algo. Ya tu cuerpo algunas veces ni lo reconoce el bajón de azúcar. Wow. La licenciada va a hacer otra pregunta, sí, pero mi director técnico me acaba de informar que tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa, licenciada, realiza la pregunta. Me ha encantado de verdad la discusión que hemos tenido hoy. Además, que aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver a la doctora, ella gesticula bastante y nos conecta, ¿verdad?, con los gestos que hace del estómago, la cabeza, porque, bueno, si sentimos la barriga llena, pues eso le envía un mensaje al cerebro y nos provoca hasta cierto punto que no volvamos a comernos alguito por ahí. Así que esos mensajes son sumamente importantes. Así que voy a la pausa, de breve regreso. Regresamos ya prácticamente a la parte final de Salud, Cultura y algo más. Y les recuerdo que los sábados alternos, el segundo y el cuarto sábado de cada mes, usted puede vernos y también escucharnos a través de las distintas plataformas en la banda FM 105.1. Estamos conversando con la doctora Frances Colón Prats, invitada de la licenciada Maricel Menchaca en el segmento de farmacia. Y la licenciada tiene una pregunta importantísima para la doctora Frances Colón. ¿Cuál es esa pregunta? Sí, pues precisamente yo quería, ¿verdad?, con forma de orientar a los pacientes, como yo, que estoy buscando cómo rebajar rápido y me hablaron de la inyección, cómo yo puedo certificar que ese lugar donde yo estoy yendo es el apropiado, que hay médicos, que hay que me están dando por ejemplo, yo pensando en este caso que vimos ahora, a lo mejor si, no sé, o sea, el médico que recetó ese Ozempic tiene que saber que el paciente también usa insulina, ¿ves? Este tipo de screening que usted hizo en estos momentos, ¿cómo yo paciente puedo seleccionar el sitio adecuado? Okay. Pues desde el aspecto de farmacia, ¿verdad? Las farmacias que tienen las licencias para operar tienen los medicamentos, obtienen esos medicamentos de droguería y esos medicamentos los obtienen de esas manufactureras donde el FDA ha hecho un escrutinio, ¿verdad? De que el medicamento es efectivo, es seguro y esa manufactura de medicamentos se asegura o le asegura, ¿verdad?, a la población que ese medicamento está hecho con la más alta calidad. No hay de otra, ¿verdad? Una farmacia con las licencias para operar. Existen las farmacias que tenemos que le llamamos compounding pharmacy, farmacias, ¿verdad?, que componen medicamentos. Hay ciertos pacientes, y especialmente cuando este tipo de medicamento está en escasez, y el FDA lo pone en una lista de medicamentos de escasez, que yo puedo hacer composiciones con unos medicamentos que están en escasez. Y estas farmacias que se especializan en compounding también tienen las licencias para componer medicamentos para una población que no son candidatos para recibir el medicamento que se obtienen en farmacia porque tienen unas necesidades especiales o hay una falta de medicamentos en escasez, ¿verdad? Eso desde el ámbito de farmacia. En términos de las clínicas, yo esperaría que los médicos que están, ¿verdad?, administrando estos medicamentos
medicamentos se aseguran de obtener sus ingredientes de una fuente confiable, ¿verdad? Cuando vamos entonces a otro tipo de institución estética. Doctora, perdóneme que le pregunte e interrumpa. ¿Son endocrinólogos, médicos generalistas o médicos que están certificados, que tienen alguna certificación para el control de peso, los que pueden administrar o recetar este tipo de medicamentos? Pues mire, desde mi punto de vista, y aquí tendríamos que educarnos un poquito más, ¿verdad? Los médicos primarios pudieran inclusive recetar estos medicamentos como Ozempic o Wegovy en este momento para el manejo de la diabetes y para el manejo de peso si el paciente está, es una indicación, ¿verdad? Si está indicado lo puede hacer. Muy bien. Quería mencionar precisamente sobre los planes médicos, que esa es parte de mi preocupación. Lo que está sucediendo es que si el medicamento está siendo recetado para control de diabetes, si los planes médicos, bajo una preautorización, un sinnúmero de información que hay que enviarle, son aprobados. Pero si no hay evidencia de que ese paciente es diabético, que se entiende que está utilizándolo para otros medios, pues entonces los planes médicos no lo están aprobando. Eso es bien importante que el paciente lo sepa. Así que aquí hay una bandera. Y la bandera la reciben en la farmacia. Es correcto. Sí, porque tan pronto nosotros procesamos la receta, el plan médico me dice que le envíen los resultados de los laboratorios o una justificación y diagnóstico del médico, y ahí entonces de ahí en adelante ellos parten para usar su protocolo y decidir si lo están aprobando o no. Muy bien, excelente. En términos generales, ya para redondear del tema, porque ya se nos va terminando el programa, ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son esas alertas que deben tomar en cuenta las personas que han solicitado esto para bajar de peso? Pues muy bien. Cuando estamos hablando del control de peso, cuando estamos hablando del control del azúcar y este medicamento está indicado, es beneficioso, ¿verdad? Debemos ser cumplidores con nuestro tratamiento, adherentes en lo que le llamamos, ¿verdad?, en el área de la farmacia, y aquí los pacientes tienen que establecer una constancia para ver entonces el efecto en el manejo del azúcar y en el manejo del peso. Quería añadir que una vez yo descontinúo o dejo de utilizar el medicamento, puedo observar ganar de peso. Bueno, eso es importante. También puedo ver que el azúcar sube, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa? Que yo puedo acompañar. Cuando estamos hablando de la diabetes tipo 2 y cuando estamos hablando del peso, es un componente de muchas herramientas. No solo es el medicamento, y los medicamentos nos ayudan significativamente, pero tenemos que adquirir unos estilos de vida. Una dieta, un ejercicio, rodearnos con personas que apoyen, ¿verdad?, nuestras decisiones en la nutrición y en el ejercicio. Irme acostumbrando a esos estilos de vida para que cada vez poco a poco pudiéramos dejar el medicamento de una parte y continuar, ¿verdad?, con nuestra vida, si es que lo queremos así. El medicamento puede estar a largo plazo, tanto para bajar el azúcar como para bajar de peso. Lo que tenemos que entonces tomar en consideración es que si yo veo algún efecto adverso o no lo estoy utilizando adecuadamente porque no es para mí, porque fue para mi vecino, porque fue para mi esposo y yo estoy usando el bolígrafo de mi esposo, que los bolígrafos, no se, si son de dosis múltiples, no se deben compartir. Lo que la otra persona se está inyectando, tú tienes acceso a esos fluidos corporales que tú no sabes si están infectados o no, así que no debemos compartir nuestros bolígrafos de usos múltiples con nadie más. Ese bolígrafo es mío. Tenemos que estar pendientes de los efectos adversos y cada vez que haya alguno que no pueda tolerar, debo ir al médico que me lo prescribió para que haga más evaluación de qué es lo que pudiera estar pasando. Excelente.